Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Ahora sí se pudo. ¿Sí me escuchas? Sí, Ahora claro que sí. sí te escucho. Aquí estamos. Ok, ok. ¿Sí? Bien. Raúl, pues muchas gracias por aceptar la invitación al rollo acuícola. Ya teníamos un rato que queríamos cuadrar esto y no se podía, ¿no? Múltiples Así cosas es, que así es. hacer. ¿Sí? Pues Raúl, bueno, este rollo acuícola es netamente de experiencias en cuestión de acuacultura. No pretendo crear polémicas ni nada de eso, ¿no? Y por lo tanto, pues yo tengo entendido que tú estudiaste ingeniería en acuacultura, ¿o estoy mal? Estudié anteriormente que se llamaba sistemas acuícolas, un sistema modular, pero luego se cambió a lo que es ingeniería acuícola. Ya, entonces inicias con sistemas acuícolas. ¿Y por qué acuacultura, Raúl? Perdí un poquito la comunicación, no te escuché. Sí, te preguntaba que por qué acuacultura. No te escuché. Así podemos platicar bien. ¿Te parece? Perfecto. Lo que te preguntaba era que, ¿por qué acuacultura? No, no me escuchas todavía. No, no, no te escuché. Sí, Se corta por. sí, te preguntaba que por qué acuacultura decidiste estudiar, Raúl. Bien, bueno, el estudio lo hicimos ya hace casi 25 años y pues la parte o el interés por estudiar acuacultura pues fue hacia la cuestión de los gustos por la naturaleza y por querer aprender algunas estrategias de manejo de peces. En aquel tiempo se trabajaba mucho empezó a trabajar con lo que es la peje lagarto. Estaban iniciando algunos profesores con el cultivo de peje lagarto y la en Guayaca por ahí. Y pues la tilapia siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, por eso fue la finalidad de querer incursionar en el ámbito de la apicultura. Ok, pero antes de entrar a esta carrera, ¿tenías algún conocimiento como tal de la acuacultura o fuiste conociendo en su momento No, la carrera? fuimos conociendo en su momento la carrera. Lo fuimos conociendo, porque en el estado se conocían las carreras de biología, que era la que estaba un poquito más repuntando en aquel entonces, y por ahí vimos también que estaba la ingeniería en sistemas acuícolas. Ya. ¿Y no te inclinaste por biología mejor? Eh, Tuve la intención de irme por biología, pero nos quedaba un poco más, más fuera de tiempo, un poco más también los gastos familiares que Ya, teníamos. Una familia ya de 5 y antes el recurso era más repartido entre todos, ¿no? Entonces, sí, por eso más que nada. órale. Raúl, en ese momento cuando tú egresas de la carrera de ingeniería en acuacultura, eh, ¿se veía unidades de producción? ¿Cómo estaba en ese momento la actividad acuícola? Ok, habían escasas granjas acuícolas. Cuando yo egresé, estaban ya las pesquerías, o sea, las granjas acuícolas en Sánchez Magallanes, las de ostión y por ahí camarones, que era lo que se estaba cultivando. Y hacia acá, hacia el centro del estado, estaban las granjas que manejaba el gobierno estatal. Uh -huh. No recuerdo ahorita el nombre de la granja que estaba ubicada
en Teapa, que ahí es donde nosotros llegamos a hacer actividades acuícolas. Otra que está ubicada aquí, o que estaba ubicada en el río Carrizal. No sé si también todavía continúa esa granja, a orillas del río Carrizal. Y una granja del gobierno, que el gobierno manejaba, que estaba acá en Emiliano Zapata, la conocida comúnmente como el Pucté de Usumacinta. Ya, sí, sí. Pero, bueno, cuando tú egresas, ¿fuiste a trabajar a alguna granja? Ok, empecé a trabajar en una, en una, ¿cómo le llaman? De restauración impactada por hidrocarburos, pretendiendo posteriormente hacer siembra de peces ahí. Claro, primero hacerle los tratamientos que deberían de hacer. Y esto es para Sánchez y Magallanes, toda esa parte de allá donde se daba la parte de la zona petrolífera o petrolera, como le llamen. Y Sí. es en donde se trabajaba para poder sembrar peces cultivados, que venían del cultivo para sembrar y repoblar ahí en la zona. Órale, ¿y qué especie era? La que se repoblaba siempre era, no son especies nativas, se metía tilapia, que era la que comúnmente se manejaba. También en el caso de Teapa, igual tilapia. Y se manejaba, me acuerdo, en aquel tiempo que trajeron a domesticar una especie que le llamaban tambaqui, que es un pez brasileño, pero tampoco no se pudo reproducir y no se dio el caso de poder trabajar con esa especie. Órale, esa parte está interesante del tambaquí. Nunca había escuchado que introdujeran ese tipo de especie como para acuacultura pues, a nivel nacional, ¿no? Sí, sí, lo tenían ahí en la granja de Teapa, pero nunca, nunca, yo creo que también, nunca se les logró la reproducción, aunque aplicaban inducción al desove, pero no fue logrado, pues. Y eran ejemplares muy grandes, casi de 10 kilos más o menos, Sí. ¿Y qué otra experiencia has tenido en cuestión de acuacultura en granjas o casi luego te metís a estudiar maestría, el doctorado? No, estando en esas actividades, luego sale la oportunidad de impartir cátedra en la División Académica Multidisciplinaria de Los Ríos. Estoy hablando más o menos del 1998. Entonces, Ya. requerían a un personal del área y nos fuimos de polo a polo porque estábamos en Sánchez Magallanes y de ahí nos fuimos a Tenosique, ¿no? Entonces, Órale. esa fue una odisea porque empezamos con pocas horas de impartiendo clases también. Órale. Ya. Raúl, y bueno, en la maestría, ¿qué fue lo que desarrollaste? Porque te vienes a desarrollar pues una maestría en cuestión no de acuacultura, sino en otra área, ¿no? Exactamente, es una maestría en ciencias ambientales, pero con enfoque a las cuestiones siguiendo la línea de peces, Sí. principalmente seguimos la línea de parásitos en peces. Órale. Estuvimos trabajando la parte de todo lo que es la parte de los ríos, los municipios por la cual pasa el río Sumacinta y se enlaza acá a Tres Brazos, a Centla. Entonces hicimos un estudio desde esa zona, revisando peces en búsqueda de la larva anatostoma, una larva que puede ser zoonótica para el ser humano y que se había reportado anteriormente en peces como guabina, tenguayaca, peces piscívoras prácticamente. Sí. Y ahí pues logramos obtener la tesis de la maestría, pues apoyados con buenos asesores
y haciendo una estancia en el Instituto de Biología de la UNAM para cuestiones moleculares de identificación de Órale. larvas de natostoma. ¿Y si la encontraron? A eso se enfocó la parte de la maestra. Sí, sí encontramos. Sí encontramos Y, esa larvita está distribuida desde Balancán, en algunos peces de Balancán. Se encontró en Onuta, nuevamente en Centla, porque en Centla fueron las primeras que se encontraron, los primeros, y de ahí en Tenosique se encontró también en diferentes especies, principalmente de las que se tienen, pues es la guabina, la tenguayaca, en especie que fueron registradas estas. Aquí solamente es la recomendación y que damos al público, pues es no consumir pescado crudo, ni en forma de ya, ceviche, ni que esté insuficientemente cocido, ¿sí? sí, sí. No se ha reportado en nuestro estado como una enfermedad grave, pero sí hay que tener mucho cuidado con esos aspectos. ¿Qué provoca este parásito en el humano? Digo, si ya es zoonótico, ¿qué provoca? ¿O hacia dónde se va? Ok, bueno, si, por, si desafortunadamente te comiste o te comes un ceviche y está la larva en ese ceviche, pues ingresa al intestino. Es una larvita que vive a expensas de los jugos gástricos, de los hospederos definitivos, pero en el caso en el ser humano te puede provocar una anatostomosis, se llama la enfermedad, que puede ser subcutánea, que te puede recorrer la parte de la piel, una zoonosis oftálmica, se puede ir la larvita al ojo, o la otra es una anastomosis cerebral, se puede ir al cerebro y causar daños muy fuertes ahí. Y va a depender del órgano en el que se aloje, ¿no? Muchas veces se puede enquistar y ya no desarrollarse, pero otras veces sí. Ya. Entonces es necesario siempre tener bien frito el pescado, no comerlo en ceviche, ¿no? Dime, nos Digo quedamos que a con... final de cuentas hay que tener bien frito el pescado y no en ceviche, ¿no? Así es, así es. Es lo recomendable, es lo recomendable. Ok, y básicamente en el doctorado hiciste lo mismo o te fuiste a otra área. Ahí seguimos con los mismos peces, no con los mismos, sino con otros peces, pero no nos salimos de la línea de los peces y empezamos a trabajar anteriormente del estudio del doctorado, pues ya había yo trabajado en la universidad con algunos peces en cautiverio, ¿sí? Entonces, eh, eh, y son especies que antes del doctorado, pues me dieron la pauta, la experiencia para poder desarrollar ese doctorado. Antes de irme a esos, logramos llevar a cautiverio a una especie nativa aquí en los ríos, que Sí, se considera que sus congéneres son marinos. Es la órale. comúnmente que nosotros le llamamos acá mojarrita blanca o mojarra trompetera, le dicen también. Ujú. Y es guerras mexicanos. Entonces es una especie que llevamos a cultivo. Eso te estoy diciendo antes de irme al doctorado, ¿no? Entonces, Sí, nos atrevimos sin haber todavía un estudio de pesquería de la especie, pero la cuestión es que tenía importancia o tiene importancia comercial la mojarrita, localmente, culturalmente aquí en la región, pues se consume. Entonces es una sí. especie con mucho valor para los pescadores y nutricional para la familia. Entonces, logramos determinar el desarrollo embrionario, el desarrollo larval, logramos reproducirla
a la especie, aun cuando es una especie muy delicada, debido a que solamente sacándola del agua y queriéndola introducir otra vez, la especie ya no se recupera. Tuvimos que implementar algunas estrategias de manejo, como medirla dentro del agua, pesarla dentro del agua. Ahí buscamos la manera de cómo hacer la técnica, ¿no? Y ahora sí, después nos fuimos a hacer el doctorado, y en el doctorado pues trabajamos con una especie que acá se conoce como topuche. Ya. Esa especie también ya la habíamos manejado en cautiverio a través de fondos, anteriormente eran los fondos FOMIX, nos dieron recurso, la llevamos también al manejo de la especie y logramos reproducirlas también. Es una especie más noble que la mojarrita blanca porque se adapta más fácilmente. Y pues llevamos toda la parte de la técnica, logramos igual todo el procedimiento anterior como el de la mojarrita blanca, desarrollo embrionario, larval, crecimiento de juveniles. Y, y de ahí, pues como tampoco había nada de pesquería de la especie, nada de que nos dijera qué está pasando con la especie en el Usumacinta, la oportunidad del doctorado fue realizar el estudio de los aspectos reproductivos, pesqueros reproductivos de la especie Aplodinotos gruniens, que le llaman topuche acá. Para Estados Unidos, Canadá, esta especie se le conoce como tambor de agua dulce, ¿sí? Es una especie ciánide que también se considera totalmente de agua dulce, ¿sí? Sus congéneres son marinos y es totalmente de agua dulce. Órale. Sí, entonces en pues hicimos la cuestión de determinar edad y crecimiento de la especie para ver si no se la estaban capturando a una etapa menor, también su talla de primera madurez. A nivel macroscópico, sí, identificamos desarrollo de gónadas, y a nivel microscópico, pues también hicimos desarrollo de los estadios de la espermatogénesis y de la ovogénesis de esta especie. Fue un estudio bien completo, bien completo. En cuestión de la... Sí, adelante, adelante. En cuestión de la mojarra, se me ocurre preguntarte, ¿cuánto tiempo más o menos tardaste en adaptarla a, pues sí, al medio de cautiverio? ¿La mojarra blanca o el...? Sí, la mojarra blanca primero. Ok, la mojarra blanca logramos el desarrollo de la larva, del embrión a la larva o todo el desarrollo, pues prácticamente son como 18 horas, ¿sí? Hasta que el animalito tiene las características de los ejemplares. De ahí empezamos a trabajar con los juveniles y a una etapa de preengorda, pues prácticamente se lleva como un mes, no, perdón, como 4 meses, son de crecimiento lentos. Esa es una desventaja que vemos para la cuestión de la acuacultura. Pero sin embargo, se pudiera hacer más adelante quizá otros estudios de manejo, no sé, hormonal para incrementar el crecimiento, o si son las hembras las más robustas o los machos más robustas, pues meterle ya sea para masculinizar o feminizar a la especie. Todavía había mucho, de hecho, ese proyecto quedó ahí hasta la etapa de juveniles nada más, todavía no se ha corrido más hacia adelante. ¿Sí? Ya. ¿Y todo ese desarrollo más o menos cuánto tiempo? O sea, 1 año, 2 años. Eso fue un año de todo el estudio que se llevó a cabo. Ya, y del tupuche me dijiste, ¿no? El topuche sí nos llevamos 1 año y medio más o menos, porque tuvimos que ir a la captura de los ejemplares al río. Aquí fuimos apoyados con los propios productores, pescadores de la zona.
y se trataba de conseguir ejemplares que no fueran maltratados cuando los sacan estos pescadores y darle un tratamiento al llegar, pero eh, ese proyecto tardó aproximadamente 2 años y Sí, sí es una especie que se adapta muy bien al cautiverio. Al principio hicimos una inducción al desove, se nos dio la inducción al desove con la especie, pero posteriormente de manera natural empezaron a desovar. Entonces, una de las aportaciones que hemos dado nosotros a esto es la información básica en ambas especies que tenemos. Por ejemplo, en Topuche, pues los pescadores no sabían que esta especie desova, pero sus huevos son flotantes. órale. Entonces, al desovar, si por ejemplo te está desobando aquí en la región de los ríos, en la parte alta, cuenca media del Usumacinta, todos esos Sí, huevos van río abajo. sí, Entonces, a diferencia de, en comparación, pues, de la otra especie que te decía, que es Eugarres mexicanos, que es una especie que los huevos son adherentes al sustrato. órale. Entonces, y aquí entraba también, cuando hicimos el estudio, entraba también la duda de que si hay plecos en la zona y los huevos son adherentes al sustrato, los plecos a ir royendo pueden ser que quiten, rompan los huevecillos o se los lleven y se los coman, pero son cuestiones que hemos identificado de las dos especies. Órale. Yo he visto que tienes muchos estudios en relación con las pesquerías. Por qué, Raúl? Ok, una de las cuestiones que aquí en la zona no se tiene es información sobre las pesquerías de la zona. Por ejemplo, estas especies que te comento y que son de interés comercial en la zona, pues no se tenía información de qué estaba pasando con estas especies. Y resulta que ambas especies, principalmente Aplodinotos gruniens, se está capturando en edades muy pequeñas, o sea, no dejan que lleguen a la talla de primera madurez, y esto lo determina a la edad de primera madurez. Por ejemplo, los machos son colectados muy pequeños, las hembras apenas están quizá algunas entrando a la etapa reproductiva, y eso es lo que ha hecho que el tamaño de las especies se vayan reduciendo. Me comentan los pescadores que anteriormente estos animales, el Aplodinotos gruniens, el topuche o el tambor de agua dulce, llegaban a pesar hasta 10 kilos en la zona, que llegaban a agarrarlo de ese tamaño. Y recientemente la edad o la talla que están capturando ellos es de 2 kilos a 3 kilos más o menos en el periodo que terminó mi estudio, que fue en el 2017. ¿Sí? Entonces, ahorita no se le ha dado continuidad y sería muy bueno quizás hacer otro estudio para ver cómo se están comportando Oye, el topuche las lo llevaste poblaciones. a... Y por lo tanto, sí, sí, No, sí, sí, dime. adelante, adelante, Raúl. Bueno, te decía yo que estas especies, principalmente topuche, pues ha alcanzado la edad, por darte un ejemplo, para Estados Unidos y la parte de Canadá, porque se distribuye esta especie hasta acá, hasta desde Canadá, Grandes Lagos, viene todo el Golfo de México, hasta llegar a una porción pequeña de Guatemala, se distribuye la especie. Ok, Entonces, para Canadá y Estados Unidos se reportan edades de 32 años de edad o hasta más anteriormente, 25, más recientemente, anteriormente se reportaba una de 52 años, en estudios de esos que revisan paleontología, algo así, donde ahí. extraen del fondo, extraen otolitos.
y revisan y está reportado la edad de esta especie de la Pleuronotus brunnian hasta de 52 años. La edad que nosotros encontramos aquí en la región de los ríos llega a 8 años nada más. Entonces hay una comparación, o sea, y esto se da, decíamos nosotros, un poco, quizá por las condiciones climáticas o quizá porque allá hay un poquito más de cuidado a las especies, o sea, no permiten la caza indiscriminada de las especies. Entonces, o lo mejor por eso encontramos ejemplares de mucho mayor tamaño en esas regiones. Acá, pues, son hasta edad de 8 años y 3 años más o menos perdón, 303 kilos más o menos, a lo que se está capturando actualmente. Órale, ¿hay una época específica donde se captura esa especie o casi todo el año la están capturando? Bueno, es una especie que se captura prácticamente todo el año. En el periodo que duró mi estudio, pues prácticamente fue todo el año, con algunas escasas capturas para los meses de cuando incrementa el nivel del río, que sería agosto, septiembre, quizá 1 o 2 animalitos nada más, pero se considera que está todo el tiempo en el río Sumasink y sus picos Sí. reproductivos son igual en junio, para la temporada de Semana Santa, que es cuando más se consume y más se le da, ¿cómo se llama? Se le da más, ¿cómo le llaman? Captura, debido a que el nivel del río también baja, entonces el recurso está más disponible. Ya. Cuando tú las tuviste en cautiverio, ¿cómo las estuviste alimentando? ¿Con qué tipo de alimento? Esa es una buena pregunta. Nosotros cuando traemos estos animales del medio, son especies que no están acostumbradas al Claro. alimento artificial, ¿sí? O balanceado, Sí. ¿no? Entonces, la estrategia que nosotros hicimos aquí fue, vimos que esa especie, en algunas que tuvimos o que cuando tuvimos abriendo para extraer otolitos y, y determinar estadios de madurez gonadal, veíamos que su parte, toda la parte del intestino, traían pequeñas, ya trituradas, lo que son las almejitas. Sí. Y también traían camarones. Órale. Entonces, como acá en Tenosique hay una zona en la cual te venden el lacocil, el camaroncito el de pantano que le llamamos, eh, lo venden acá en bolsas en el mercado y la venden Ya. para como carnada. Entonces decidimos comprar directamente de ahí las bolsitas y con eso alimentar al topuche. Un poquito caro, sí, porque las bolsitas 25 pesos, 30 pesos, Sí, claro. y pues prácticamente era caro. Pero eso nos permitió a nosotros que la especie se aclimatara mucho más rápido, y empezar a reproducirse quizá al año de haberla obtenido, al siguiente año ya empieza y tiene una característica esta especie, ¿sí? Se considera que el macho, por eso le llaman tambor de agua dulce, el macho Sí. hace un ronquido para atraer a la hembra y poder hacer la etapa de cortejo y reproducción. Entonces, Ya. teniendo nosotros en cautiverio, escuchamos clarito el ronquido y dice, ahí está, se están empezando a reproducir. Solamente en la época de reproducción empieza a hacer ese sonido. Así es, sí, así es, así es. Ya. Y este Órale. sonido, pues la literatura nos dice que viene de la parte de su vejiga natatoria, Sí. que la hace vibrar con la musculatura que trae adherida a los lados o laterales y empiezan a hacer este sonido. Raúl, ¿la alcanzaron a adaptar a alimento balanceado? No,
no. No se pudo. No la pudimos. No. Ni las crías. Las crías, inicialmente llegamos a tener crías, o de la especie, hasta los 20 centímetros, ya no crías, ¿no? Ya eran más grandes, 20 centímetros, Sí, y estos sí se adaptaron a la alimentación balanceada. Eso sí, ya. muy, fue muy complicado porque entre que se adaptaban algunas sí, algunas dos, pues entraba en la etapa de desnutrición y se nos iban muriendo Ya. las, las, Pero de lo que alcanzaron a reproducirse, eh, pues sí, pues ya son alevines. No, ¿qué tipo de alimento le empezaron a dar? ¿Artemia salina o...? Ok, primero empezamos a dar Artemia salina, sí, así como dices tú. De hecho, durante el comienzo de la ontogenia, cuando aperturan boca, empezamos a darle algas microscópicas en esa etapa, y de ahí fuimos cambiando hasta empezar a eclosionar lo que son artemias perdón, quistes de artemias, y dependiendo del tamaño, y cómo vimos que lo estaban adquiriendo, lo estaban consumiendo, porque cuando revisábamos la larva para ir conociendo el estadio de desarrollo, pues ahí veíamos ¿cómo se llama? La larvita, la artemia, ya en el estómago de ahí se fueron adaptando poco a poco, o dándole un poco a la parte de combinando con alimentos balanceados, que a un porcentaje de 45% de proteína, Ya. y sí, se lograron ejemplares grandes. Ahorita no tenemos en cautiverio porque vino la parte de la pandemia, y Sí, pues tú sabes que todo lo que estaba en laboratorio, decidimos mejor regresar a los reproductores al río porque nadie lo iba a atender, y claro, liberamos todos esos animalitos. claro. Raúl, hay algo ahí que me llama la atención y bueno, o sea, ¿tú cómo definirías que estos estudios de pesquerías favorezcan a la parte de acuacultura? Ok, sí. Eh, Están estrechamente relacionados ambos, porque yo considero que el primer estudio que se debe hacer antes de llevar a un ejemplar a cautiverio son los aspectos de la pesquería, cómo se está comportando la especie en el medio natural, ¿sí? Es a saber si la especie presenta algún tipo de peligro eh, debido al exceso de la pesquería, Sí, y poder decir, ¿sabes qué? Tu pesquería está siendo afectada, por lo tanto necesitamos entrarle a una estrategia de manejo. Y en las estrategias de manejo puede ser el manejo pesquero, pero también puede ser el manejo para la conservación de la especie y que seguirla teniendo ahí. Entonces, ya. eh, la relación está en eso, pues, que la pesquería se apoya con la acuacultura y la acuacultura con la pesquería, y es una relación muy estrecha. Pero sí consideras que se debe de hacer algunas acciones previas. No sé, por ejemplo, lo que realizaste es con la mojarrita de capturarla, llevarla al cautiverio y ver si ésta podía mantenerse en cautiverio. Sí, yo considero que sí es algo muy importante que podamos tener. Claro, ahorita está un poquito más reglamentado de extraer una mojarra, un pez del medio, tenemos que tener los permisos adecuados. Y, por ejemplo, si yo quiero, ahorita, si yo quiero llevar, que pues, por ahí anda, y que queremos a veces meterlo al cautiverio, que es el Ictarurus meridionalis, que es un bagre. Sí, Entonces, y hay otras especies de bagre que también en la lista roja por ahí empiezan a aparecer, que ya andan
ya no extinta, pero sí en peligro de extinción. Entonces, Ok. yo creo que para estas especies sí podemos, antes de hacer un estudio de pesquería, quizá hacer un previo para ver si la podemos adaptar al cautiverio Ya. y si se pudiera reproducir para su posterior, ¿cómo se llama? Siembra en los ríos. Ya no tanto para la acuicultura, sino para repoblación en el mismo río. Ya. El, Hay una cosa ahí que yo he visto, bueno, no exactamente he visto algunos artículos, pero sí he escuchado de algunas situaciones en cuestión de tener como dos especies como para poder adaptar a una mucho más rápido. Por ejemplo, alguna vez me tocó estar en el río, me parece que es el río Actopan, en la zona de Veracruz, y ahí había muchos pescadores que tenían en las jaulas tilapia y de repente capturaban algunas especies marinas y las metían a las jaulas, ¿no? Yo entendería que pues básicamente eh, las especies que son introducidas ahí empiezan a asociarse mucho con el movimiento que tiene la tilapia, ¿no? En cuestión de, mira, están viniendo a dejar alimento y parece ser que esta bolita pues es alimento y entonces por lo tanto van asociando, ¿no? ¿Tú cómo ves esa Así parte? es. Pues eso que me comentas tú, pues se ha estado manejando desde ya buen rato, ¿no? Dice, métele una tilapia para que aprendan a comer el alimento. Entonces, pero también antes de hacer eso, yo creo que debemos de conocer la biología de la otra especie, todos los aspectos biológicos y más que nada los hábitos alimenticios, porque aunque hay peces que comen en el fondo, Sí, ¿sí? Y hay peces que comen en la superficie, que tirándole el alimento, y hay peces que van a comer quizá a media agua. claro. Entonces, yo creo, considero que es una buena estrategia, pero cuando se tengan especies de las mismas características de hábitos alimenticios. Porque si no, aunque le pongamos el pez y tirándole el alimento, aunque vea comer al otro, no lo va a comer. Quizá algunos peces sí se adapten a ese aspecto de tirar el alimento a la tilapia, porque nosotros vimos con unos ejemplares que teníamos aquí de cautiverio con el Ictalus meridionalis, que teníamos como 3 ahí haciendo pruebas, y vimos que ese animalito se adapta al alimento balanceado. Es omnívoro, es un pez omnívoro. Claro. Entonces va a comer de lo que tú le arrojes, pero una de las características es que también él sale a buscar el alimento a la superficie, ¿sí? Ok. No sé si has visto comer al pez diablo, alimento. Pues es del fondo. Ajá, pero por ejemplo, el pez diablo cuando tiramos alimento acá, lo que hace es que se vira y anda Ah, buscando acá arriba el alimento hasta que lo come. sí, Aunque va pegado a las paredes y todo, entonces ese animalito pues se ha adaptado fabulosamente a todas las condiciones que le pongan. ¿Sí? claro. Entonces, esa es la cuestión. Va a depender mucho de la especie, la estrategia y las necesidades con las que se encuentre también nutricionales. Claro, pero también eso podría ser una asociación, ¿no? De que el alimento está arriba y no solamente, pues ahora sí que lo está oliendo, entonces por lo tanto se está virando para Ajá, poderlo captar, ¿no? exactamente. Yo creo que Así muchas es, especies se adaptan como que muy, muy fácil o muy rápido, ¿no? También por así es, asociación. De, así es. Cambiando un poquito de tema, de todas estas especies que yo he visto que sí le has metido a varias pesquerías en la zona donde estás, eh, aparte, ¿qué otras más has visto o consideras que se podrían utilizar en la parte de acuacultura? Aunque ya me estás Ah, diciendo que hay algunas que sí son como de importancia en cuestión de reproducirlas pues ahora sí que el vertirlas al río para seguirlas manteniendo, ¿no?
sabemos que no todas van a sobrevivir, pero un porcentaje mínimo podría ser. Sí, de hecho, actualmente yo he estado trabajando también, tenemos un área de reproducción de especies nativas. O sea, desde que empezamos, nosotros consideramos la especie nativa la mojarrita blanca, el topuche, pero está en la parte de los cíclidos, ¿sí? Sí, También me ha tocado manejar tenguayaca en cautividad. De hecho, empezamos en Tenosique con tenguayaca para reproducción. Es una especie que también adhiere los huevecillos al sustrato. claro. Eh, y tenemos ahorita reproductores y que ya lo tenemos más de hace un año, de la mojarra paleta o lo que le llaman la mojarra colorada. Y recientemente tenemos una especie cíclida que estamos manejando y que con ella hemos logrado obtener un recurso, un fondo externo para el manejo de la especie, para la aclimatación, la reproducción, el desove, porque eso es lo que hemos estado viendo ahorita con la especie. Y Sí, lo que tenemos comprometido, pues a mí me gusta dar la parte básica de las especies, desde que empiezan el cortejo, la aclimatación para el cortejo, sí, eh, de la mojarra zacatera, ya, Sensility Persia 6 es la que tenemos ahorita, y es un recurso del fondo Prodecti, del CECITEP, el gobierno del estado con el que estamos trabajando. Es un recurso de manera individual, le llaman aquí, individual, y es un recurso que nos ha permitido preparar jóvenes. Tenemos dos tesistas ahorita, uno de maestría y uno sí, de licenciatura, trabajando con uno con la preengorda de la mojarrita y otro con el crecimiento saliendo de la etapa de larva juvenil. Ahí está ahorita un chico de licenciatura. Uno de ellos sí se lo logró tramitar su beca porque había recursos para beca, la formación de recursos humanos. sí, Y los comprometidos que tenemos, pues, realizar un manual de aclimatación de la especie, dar capacitación a los productores, a los que estén interesados, sobre la aclimatación de la mojarrita. Pues estamos dando por ahí los pasos iniciales para ver si logramos adaptar, bueno, hemos logrado adaptar, aclimatar, le hemos logrado que se reproduzca la especie. Es una especie igual con las características de poner los huevecillos en el sustrato, ya, anidan, tienen cuidado parental también cuando están en esa etapa, pero también hemos visto que esa especie son especies agresivas entre ellas mismas. Entonces, esa es una desventaja para el acuacultor, por decirlo de esa manera, porque se le debe de considerar exactamente cuál es la densidad más adecuada de cultivo. Entonces, en este contexto, pues se está trabajando con densidades en la etapa de juvenil. Tenemos sí, densidades de 15, de 20, de 30 organismos. De hecho, hoy chicos de que está encargado del, 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 de las crías, pues hizo su segunda. La primera fue biometrías, las de siembra. Ahorita hizo la primera biometría ya después del mes de sembrarla. Y van bien, afortunadamente. Entonces, van a ser datos que nos van a decir más adelante si la especie es apta o no para la acuacultura. Yo decía, pues, es apta para la acuacultura porque una se adapta, se aclimata fácilmente, ya, pero tiene sus desventajas, ¿no? Entonces, una de las problemáticas también, acuérdate que los cíclidos tienen aquí es que son de crecimiento lento. sí, Entonces, en comparación con la tilapia, pues su crecimiento, ya ves que la tilapia en 5 meses la tenemos fuera, alimentándola como sea,
Claro. Estas especies de crecimiento muy lento. Pero yo decía, no, pues el productor que quiera la puede tener a esta especie como un cultivo extra o secundario en el cual le pueda aportar más adelante un recurso, ¿no? Sí. Pero sí, ¿qué estamos haciendo? Ya tenemos un manual de la aclimatación de la mojarrita. Ese manual lo vamos, porque está comprometido en el proyecto, vamos a imprimirlos y se lo vamos a llevar a los productores y vamos a dar la capacitación a los productores. Entonces, Órale. eso es con la que estamos ahorita recientemente dándole y finiquitando el proyecto, que es la mojarra. Órale, en cuestión de la alimentación, ¿tuviste que formular algún alimento específico para ella? Fíjate que es una especie que te digo, es una especie omnívora. Eh, Se ha adaptado fácilmente al alimento balanceado. Entonces, inicialmente, después del desarrollo larval, cuando aperturan boca, lo que hicimos fue cosechar algas microscópicas, copépodos, hicimos todo un consorcio de todos ellos, inoculamos Sí. primero tinas y antes que aperturar la boca las colocamos ahí. Entonces ya al aperturar boca, pues van a tener que comer, ¿no? Sí, Entonces, sí. esa es una estrategia y que viene en el manual de aclimatación de la especie. Ya. Y la otra es, empezamos a dar microgusanos de avena. Empezamos nosotros a implementar el alimento como microgusano de avena. Y es claro, esto va dependiendo de la etapa de crecimiento de la larva, ¿no? Claro. Entonces, aunque el microgusano, cuando tú lo cosechas, lleva de diferentes tamaños, pequeños, grandes, etcétera, pero Así y es. ellos se adaptan al tamaño de la boca, ¿no? Claro. Capturan el tamaño de la boca. Entonces, es así a como estamos ahorita y es así a como hemos pasado. Bueno, durante el trayecto del gusano de avena, que es la última proteína animal viva que le damos, empezamos a dar el alimento balanceado en forma de migaja, Ya. de migajita, y entonces quitamos el gusano, el microgusano, y se quedan solamente con alimento balanceado. Aquí damos el de 40% de proteína, ¿sí? Acá nos llegan dos tipos de alimentos, uno que es para trucha y otro que es para tilapia. Entonces Ya. agarramos el que es para trucha, pero porque no hay exclusivamente, no hemos formulado dietas para ellos, un alimento para ellos, no lo hemos formulado. Ya. Órale. Raúl, pues ya llevo un rato haciéndote algunas preguntas. ¿Tienes alguna para mí? Oh, ¿ves? En este caso, pues a mí me gustaría conocer tus temas también. Yo sé que eres un investigador de la universidad de DACA, pero ahí a veces nos quedamos en un vacío. Siempre nos conocemos, nos platicamos, nos damos la mano, pero a veces digo, Vale. ¿qué está haciendo ahorita Lenin, ¿no? Me gustaría que nos platicara sobre eso. Mira, específicamente, eh, pues yo sí tengo como una línea de investigación específica o más o menos específica en cuestión del desarrollo en el doctorado, ¿no? Que por, no sé, por azares del destino, yo no me quería meter en cuestiones de microbiología o esa parte, pero sin embargo, pues me llevó para allá, ¿no? Entonces, mi director de tesis en ese momento, tenían extractos de plantas para ver si tenían actividad antibacteriana. Ya estos extractos los habían desarrollado como tal sobre bacterias de importancia en la salud pública, ¿no? Pero les llamó la atención el hecho de ver si se podía desarrollar algo sobre bacterias que afectan a la acuacultura, ¿no? Entonces, eso fue básicamente lo que hice, ¿no? Utilicé 3 extractos, eh,
nombres comunes, gobernadora, cascalote y sauce llorón, ¿sí? Sobre bacterias diversas, ¿no? Más o menos fueron 7 bacterias las que utilicé, principalmente eso. De ahorita que regreso de Dakar, realmente no he hecho nada relacionado con eso porque no tengo como tal un equipo en cuestión de implementar lo que es la parte de las bacterias, ¿no? O sea, tener como un laboratorio específicamente. Pero sin embargo, me llamó la atención y pues es algo muy sencillo en cuestión de utilizar algunas plantas, mezclarlas dentro de lo que es el alimento para ver si hay un efecto o tratar de ver si el efecto como tal, pero primeramente el efecto en los parámetros de crecimiento de las especies, ¿sí? Hasta ahorita he utilizado yerba mate, mezclada en el alimento de 44% de proteína de tilapia y lo probé en Costa Rica, ¿sí? Estoy analizando los resultados todavía y hay otro estudio más que hicimos con Matalí para igual evaluar los parámetros de crecimiento sobre colorada, ¿sí? Y pues en este momento pues está el estudiante evaluando o viendo cómo están los resultados, ¿no? Principalmente eso. Creo que se pueden hacer muchas más cosas, pero una vez que tenga algo para hacer con microbiología, lo vamos a implementar, ¿no? ¿Sí? Principalmente eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Y la otra parte, pues me late la ingeniería, ¿no? Entonces no he quitado un poquito del renglón esa parte, ¿no? Me gusta andar ahí experimentando un poquito en hacer peceras, algún sistema de recirculación, echando a andar todo eso, ¿no? Sí, que pues básicamente es lo que hago como tal, ¿no? Sin embargo, pues tengo alguna experiencia previa a ser docente en cuestión de algunas especies como tilapia en agua dulce, como agua salada, pero a escala, o sea, a buena escala. Y algunas otras en unas cuestiones marinas que en su momento me permitieron la doctora María del Refugio y la doctora Fabiola Lango del Lead Boca, pues me permitieron estar con 2 de sus estudiantes y en cuestión de adaptación de peces marinos, ¿no? Y ahí fue una buena experiencia también, ¿sí? Pues eso es a grandes rasgos como que lo que hago o lo que he hecho, ¿no? Okay. Ahorita que te escucho hablar de plantas, por ejemplo, en la cuestión de parásitos para utilización de plantas con respecto, por ejemplo, a los parásitos intestinales de algunos peces, que pues se pudiera implementar, no lo has intentado, no has... Fíjate que si la verdad no lo he intentado, pero... O puede hacer que de las mismas plantas que tú estás aplicando de manera directa, que indirectamente estén incidiendo sí, en, por ejemplo, una desparasitada a esos peces, por ejemplo. Claro. Sí, pues hay que, tú sabes que el mundo de las plantas es muy amplio, ¿no? Y con una planta podemos probar muchas cosas, ¿no? Desde la misma planta, mezclar en el alimento, etcétera, ¿no? Un extracto, eh, aceites esenciales, etcétera. Es muy diverso lo que se podría hacer con una planta, ¿no? Y sobre todo una planta, pues también que tenemos diversas especies más de cultivo, no solamente tilapia, como tú mismo lo has mencionado, pues tenemos la zacatera, la colorada, que también son como que tienen ¿cómo decir? Son de interés comercial en Tabasco, ¿no? Como tal. Pero sí, se puede implementar algo. Pues sí, Raúl, básicamente eso es lo que he estado realizando o más o menos hago, ¿no?
Sí, exactamente. Ay, ay, ay. Sí, fíjate Pues sí, que otro de los puntos que también yo he estudiado, pues, y con experiencia de un maestro que tenemos, que nos me dio clase ahí en la división donde tú estás, que es el maestro Serapio, el doctor Serapio, hemos incursionado también un poquito en cuanto a los parásitos. Por eso sí, te hablaba yo que en la maestría estuvimos trabajando con natostoma, desde ahí nos fuimos con peces, sobre peces, pero también nos gusta o me gusta la parte de los parásitos. Eh, determinamos o enseñamos aquí a los jóvenes estudiantes a determinar los índices de infestación de estos parásitos, los grupos de parásitos, y ahí estamos. Y sí, he estado también, por ahí hay unas publicaciones de parásitos en peces de la zona también. Entonces, por órale, ahí nos ha gustado un poquito. órale. Pues Sí, Raúl, por eso te comentaba yo de la implementación a lo mejor de esas hierbas en el alimento, y quizá antes de darle de comer a estos animalitos, tomar claro, muestras de heces fecales, por ejemplo, y ver si tienen algún tipo de huevecillo, algún tipo de claro. parásito. Después que le puedas dar ¿cómo se llama? El alimento, estar monitoreando para ver qué sucede. A lo mejor le sirve de desparasitante, ¿no? Entonces, Así es, sería un buen estudio, ¿eh? claro, claro que sí. Pues Raúl, me dio mucho gusto tenerte aquí en el rollo acuícola. Yo espero que no sea la única vez y Claro, claro. tengamos algún otro tema más adelante, ¿no? Entonces, pues Gracias por invitarme. te agradezco Gracias, mucho, Raúl. gracias. ¿Sale? Nos vemos, que Gracias. estés bien. Hasta Dale, luego. dale, saludos. Dale, cuídate. Hasta luego.